informativo. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al informativo de NTN24, el canal de las Américas. Aquí está Joely Ramírez compartiendo este horario informativo. ¿Qué tal, Carlos? Muy buena tarde. Es un gusto estar contigo y con todos ustedes. Este jueves fue revelada la denuncia del informante que destapó el contenido de la llamada entre Donald Trump y el presidente de Ucrania que motivó el pedido de juicio político contra el presidente de Estados Unidos. El texto del miembro de la inteligencia muestra su preocupación por un supuesto intento de Trump para solicitar interferencia extranjera en las elecciones del próximo año. Denuncia que la Casa Blanca intentó ocultar esta llamada. El director interino de Inteligencia Nacional de Estados Unidos compareció ante un comité de la Cámara Baja sobre el caso. Dijo que respalda al informante anónimo que hizo la anuncia contra Trump y afirmó que cuando la vio supo que era un asunto serio. Noticia en desarrollo desde Washington con nuestra periodista Emiliana Molina. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, pues hace pocas horas el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes reveló el informe del denunciante que desató la polémica aquí en Washington esta semana y que llevó a la líder de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, a iniciar una investigación de un posible juicio político. Veamos los detalles. Donald Trump sigue en la mira mientras se agudiza la polémica tras su conversación con el presidente de Ucrania. Graves acusaciones siguen saliendo a la luz. El informante anónimo que denunció la llamada que el mandatario estadounidense sostuvo con Volodymyr Zelensky para solicitarle su colaboración para abrir una posible investigación por corrupción vinculada al ex vicepresidente Joe Biden, señaló que la Casa Blanca habría intentado ocultar la conversación. Aseguró que la oficina presidencial ordenó retirar la transcripción del sistema digital que se usa habitualmente para distribuirla entre los miembros del gabinete. De acuerdo con un documento revelado este jueves por el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el integrante de la inteligencia estadounidense que procedió con la denuncia contra Trump expresó su preocupación por un presunto intento del líder republicano para solicitar interferencia extranjera en las elecciones del próximo año. En el curso de mis tareas oficiales he recibido información de varios funcionarios del gobierno de Estados Unidos que el presidente de Estados Unidos está utilizando el poder de su cargo para solicitar la interferencia de un país extranjero en las elecciones estadounidenses de 2020. El reporte de la queja del informante además señala que este nunca tuvo acceso directo a la transcripción de la llamada entre Trump y Zelensky, sino que se basó en datos que le entregaron otros funcionarios. Y es justamente en esa declaración en la que se apoya la defensa del presidente de la Unión Americana para asegurar que se trata de un fraude. Sin embargo, todo lo hasta ahora dicho por el denunciante ha podido ser verificado tras la divulgación de las transcripciones. Minutos más tarde inició la audiencia en este mismo comité del director en funciones de las agencias de inteligencia en Estados Unidos, Joseph Maguire, quien asegura que no es una persona partidista y que su deber es honrar el servicio público y la Constitución, en especial en este caso sin precedentes. No soy partidista y no soy político. Creo en una vida de servicio y me siento honrado de estar a la orden de ese servicio público. Quiero subrayar que creo que el denunciante y el inspector general han actuado de buena fe a lo largo de todo el proceso y tengo motivos para creer que lo han hecho todo de acuerdo con el manual y han seguido la ley. Por supuesto que voy a garantizar la seguridad de él o la informante. No me corresponde a mí ni tampoco a la Dirección de Inteligencia opinar sobre la interacción del presidente de nuestro país. Horas más tarde, en una rueda de prensa, Nancy Pelosi acusó al presidente Trump y a su administración de un encubrimiento, mientras que los republicanos critican a los demócratas por adelantarse a iniciar esta investigación en contra del presidente estadounidense Donald Trump, sin antes ver los detalles de la llamada que fue publicada en las últimas horas por la Casa Blanca. Hay acciones que corresponden a un encubrimiento cuando tienes un sistema de almacenamiento electrónico de información que es específicamente para propósitos de seguridad nacional y tienes algo que sirve al presidente políticamente y decides que podría no serlo, entonces puede que no quieras que la gente lo sepa y lo escondes en algún otro lugar. Eso es un encubrimiento. Cualquier otra explicación que pueda haber, y la explicación también es que es un encubrimiento. Y el presidente ha estado involucrado en un encubrimiento todo este tiempo. La Constitución de los Estados Unidos, que prohíbe estrictamente que un presidente acepte algún tipo de ayuda en este contexto de un gobierno extranjero, y ahora está pidiendo a un gobierno extranjero que lo ayude en su elección.
Una gran cantidad de republicanos continúan respaldando al Ejecutivo y aseguran que los detalles de esta llamada entre el presidente Trump y el presidente ucraniano no ameritan la iniciación de una investigación que podría terminar en un juicio político. Hasta el momento, solo republicanos como Mitt Romney, un republicano por Utah, han dicho que los detalles de esta llamada son preocupantes. Esta es toda la información que tenemos desde el Congreso. Emiliana Molina para NTN 24. Gracias, Emiliana. Y a la defensiva, la Casa Blanca se ha pronunciado tras los esfuerzos del Partido Demócrata por iniciar un juicio político contra el presidente Donald Trump con fines de destitución. La secretaria de prensa del gobierno aseguró que el Ejecutivo va a resistir a lo que llamó la histeria y las falsas narrativas de su oposición. Además, dijo que nada ha cambiado desde la publicación de la transcripción de la llamada entre el mandatario estadounidense y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky. Eso ocurrió esta mañana. Trump compartió un mensaje a través de su cuenta de Twitter. En él aseguraba que la oposición se ha empeñado en atacar a su partido. Los demócratas están tratando de destruir el Partido Republicano y todo lo que representa. Se mantienen unidos, juegan su juego y luchan contra los republicanos. Nuestro país está en juego. Y en las últimas horas se conoció que los demócratas en la Cámara de Representantes lograron reunir los 218 votos necesarios para iniciar la investigación contra Trump. Para llevar a cabo el impeachment, la mayoría de la Cámara Baja deberá sufragar a favor de la iniciativa. Posteriormente, el caso se eleva al Senado, en donde se necesitan 2/3 del Pleno para condenar a un presidente. La oposición argumenta que Trump ha incurrido en una grave falta contra la nación. 5 años de incertidumbre y dolor. México conmemora el 5º aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Homenajes y movilizaciones tendrán lugar en varias ciudades del país para recordar a los jóvenes y exigir justicia. En la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha comprometido con las familias a retomar nuevas líneas de investigación. Ofreció también una recompensa para quien ofrezca información sobre los estudiantes. Esta mañana el gobierno confirmó que el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, va a ser llamado a comparecer la próxima semana y el propio expresidente Enrique Peña Nieto podría correr con la misma suerte. ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! 5 años sin respuestas. México conmemora el 5º aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. No podemos estar cansados. Hace falta un miembro de la familia y es el que se le está buscando con todo el amor del mundo. Me falta un pedacito de mi corazón. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y saber qué pasó con nuestros hijos. En medio del dolor y la incertidumbre, los padres de los jóvenes se niegan a aceptar la verdad histórica sobre lo ocurrido en septiembre de 2014, establecida por el gobierno anterior. Que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Cabe destacar que Murillo Caram insiste en que este informe se sustenta hasta hoy. Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder, una esperanza renació en las familias. Una promesa que el presidente ratificó hoy en la conferencia matutina. Tenemos el compromiso de encontrar a los jóvenes, es una prioridad del gobierno. El mandatario mexicano, que lució una camiseta simbólica sobre Ayotzinapa, instó a quienes participaron en los hechos a colaborar en la nueva etapa de la investigación para garantizar verdad y justicia a las víctimas. Incluso ofreció una recompensa de $75,000 a quien entregue información sobre los normalistas. Durante la conferencia, el subsecretario de Derechos Humanos entregó un reporte de los avances del caso y afirmó que se concentrarán en el estudio de los restos ubicados en el basurero de Cocula. Dan indicios claros de que no hubo ningún estudiante salió de la entidad. Por supuesto, no descartamos ninguna otra línea de investigación, incluida el asunto de Cocula, que por supuesto para nosotros es muy importante cerrar. Por su parte, el fiscal asignado para el caso Ayotzinapa confirmó que todas las autoridades que estaban en función en septiembre de 2014 y que estuvieron relacionadas con la desaparición de los jóvenes serán llamadas a indagatoria, entre ellos el ex procurador general Jesús Murillo Caram. Todas las autoridades que en su momento tuvieron conocimiento y tenían una función en los días de los hechos serán llamados a rendir cuentas. En su momento la investigación, bajo los propios objetivos por los que se rige una investigación, pues es que vamos a dar cumplimiento y vamos a tomar todas y cada una
de los indicios, de las pruebas que salgan de las declaraciones. Durante la jornada, movilizaciones y homenajes tendrán lugar en varias ciudades del país. Los familiares de los 43 participarán en una sesión especial de la Cámara de Diputados, donde uno de los representantes hará uso de la tribuna y dirigirá un mensaje ante el Pleno. Estudiantes de universidades públicas convocaron a paro nacional para exigir justicia y se movilizarán esta tarde en la capital del país. La marcha, a la que también asistirán los padres de familia, partirá desde el Ángel de la Independencia y llegará hasta el Zócalo. El Congreso de Oaxaca en México aprobó la despenalización del aborto. De esta forma, el Estado mexicano se convirtió en la segunda entidad en dar luz verde a la interrupción legal del embarazo, luego de que la Ciudad de México lo hiciera en 2007. Grupos en favor y en contra de la iniciativa que reforma el Código Penal estuvieron presentes durante la discusión al interior y exterior de la sede legislativa. Tras conocerse el dictamen aprobado con 24 votos a favor y 10 en contra, grupos defensores de los derechos de las mujeres estallaron en gritos y aplausos. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, se dirigió por última vez como mandatario ante la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York. Ante el organismo, como mandatario y por última ocasión, Morales usó su tiempo para arremeter contra la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, auspiciada por Naciones Unidas. Dijo que esa comisión vulneró los principios de la soberanía nacional. La CICIG terminó su trabajo en el país centroamericano a principios de septiembre por orden de Morales, luego de que el organismo pidiera investigarlo por supuesta financiación ilegal de su campaña a la presidencia. Porque Guatemala le abrió las puertas a Naciones Unidas para que nos apoyara a luchar contra la corrupción y la impunidad. Sin embargo, la baja moral y el poco profesionalismo del excomisionado de CICIG lo llevó a cometer una serie de acciones que los buenos guatemaltecos no estamos dispuestos a tolerar ni a olvidar. Exijo a esta asamblea que se haga un informe exhaustivo del actuar de la CICIG en Guatemala con objetividad conforme a los hechos. Y avanza la Asamblea General número 74 de la Organización de Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. En la Gran Manzana también hoy tuvo lugar una rueda de prensa del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Alejandro Rincón. Muy buena tarde, Alejandro. ¿Qué dijo Pompeo? Hola Joely, Carlos, televidentes del canal de las Américas. El jefe de la diplomacia estadounidense, en el contexto de unas declaraciones que entregó hace minutos en el recinto que tienen ustedes detrás de mí, hizo un importante anuncio. Estados Unidos impone sanciones en contra del ex líder cubano Raúl Castro al catalogarlo como alguien que ha violado los derechos humanos y específicamente por su respaldo y dar aliento al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Una noticia de último momento que sacude ahora a la opinión pública en la comunidad internacional reunida aquí en la Gran Manzana. Reiteramos, los Estados Unidos acaba de anunciar hace minutos que impone sanciones en contra del ex líder de Cuba, Raúl Castro, por ser un violador de los derechos humanos y por su continuo respaldo al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Una determinación que surgió en medio, como les contaba hace instantes, de declaraciones que entregaba el jefe de la diplomacia estadounidense, en donde hizo una serie de pronunciamientos a propósito de los avances que ha tenido la diplomacia de la Unión Americana en el contexto de la Asamblea General de Naciones Unidas. Allí, el secretario de Estado Mike Pompeo se refirió a la controversia que está ahora mismo encendida en el mundo político de los Estados Unidos, la controversia en Ucrania. El jefe de la diplomacia estadounidense hizo la siguiente defensa del Departamento de Estado y de sus oficiales en medio de esta controversia. Vean. Estamos también llevando a otras naciones para que saquen adelante todas estas iniciativas en contra de los regímenes que usan armas químicas. Los Estados Unidos y otro grupo de naciones muy pequeños han discutido sobre este gran peligro a lo largo de Oriente Medio. Esto es una gran barrera en esa región. Estados Unidos está tomando nuevos pasos responsables para tener un mejor futuro para todos. Claramente hay un conocimiento previo que tenemos, que ahora mismo desde el Departamento de Estado estamos revisando, que son consistentes con los objetivos que nosotros tenemos ciertamente,
y básicamente nosotros simplemente vemos que se está usando esto para mejorar una relación con los Estados Unidos y Ucrania, para construir una mejor oportunidad también respecto a los lazos que tiene Estados Unidos, también con el tema de la corrupción en Ucrania. Es lo que estamos haciendo con el presidente y esperamos que podamos ejecutar y alcanzar esos logros de cara al futuro. Sabemos que es importante para Ucrania, pero también para toda Europa, y esperamos llegar y cumplir estos objetivos. El Departamento de Estado ha estado trabajando muy fuerte tratando de alcanzar estos objetivos. Minutos antes de esta declaración, el secretario de Estado de los Estados Unidos también hacía otro anuncio, pero alrededor de la guerra en Siria. Confirmó que el gobierno de la Unión Americana detectó la presencia o el uso de gas cloro, un agente químico, en un ataque cometido contra facciones que se oponen al régimen de Bashar al-Assad el pasado mes de mayo. Una nueva denuncia que hace la Unión Americana por el uso de este tipo de material prohibido en medio del conflicto de Siria. Entre tanto, me despido por ahora, reiterándoles a ustedes una noticia en desarrollo y de último momento y de suma importancia para América Latina. El gobierno de los Estados Unidos impone sanciones contra el ex líder de Cuba, Raúl Castro, por apoyar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y por violar constantemente los derechos humanos. Es todo lo que tenemos para ustedes en vivo desde la ciudad de Nueva York. Continúen con más en el informativo. Gracias, Alejandro. Esperamos también por la reacción desde la isla. Por lo pronto hacemos la primera pausa aquí en el informativo. Al volver. Las autoridades sanitarias en Estados Unidos siguen en máxima alerta ante el aumento de muertes por vapeo. Hoy la cifra ascendió a 11. En las últimas horas se reportaron 2 fallecimientos por infecciones pulmonares relacionadas con esta práctica. Las muertes se registraron en Georgia y Florida. Ante estos casos, las autoridades en California pidieron a los consumidores de cigarrillos electrónicos abstenerse de utilizar estos dispositivos. El polizón cubano que llegó a Miami escondido en el compartimiento de equipaje de un avión salió del centro de detención Crum en Miami solo horas después de que le fuera aprobado el asilo político. NTN 24 habló con él y nos contó su historia. Paola Serna con la información. Adelante, Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, antes de irse hacia el estado de Georgia, donde se radicará con su familia, hablamos con Junier García, este joven cubano que decidió realizar una arriesgada travesía para llegar en la parte de carga de un avión desde el aeropuerto de La Habana hacia el aeropuerto de la ciudad de Miami el pasado mes de agosto. Él nos comentó cuáles fueron las motivaciones para arriesgar su vida de esta manera y también cuál es la situación que actualmente viven los cubanos. Efectivamente, yo trabajaba en el aeropuerto José Martí en La Habana, en la Terminal 2, en el manipulador de equipaje. Ahí el trabajo era manipular el equipaje en la bodega de los aviones y el día que vine para acá, para este país, ese día se me dio la oportunidad, vi una oportunidad y la tomé y gracias a Dios estoy acá. En la bodega de equipaje, donde vienen las maletas, en la bodega delantera del avión, ahí fue donde viajé hacia acá, me escondí ahí y me sentí mal, muy oscuro, poco oxígeno y imagínense cómo se puede sentir uno así cuando se arrancaba ahí. ¿Frío? ¿Cómo sí, era la condición? Sí, hacía un poco de frío y tenía la incertidumbre si podía sobrevivir o no. No sabía si iba a sobrevivir. No creo que mi cabeza se haya premeditado, ¿no? A lo mejor sí me haya pasado mucho por la cabeza venir a este país, pero no creo que de esa manera. Yo creo que es una locura venir como en Cuba. Todo el que piense diferente, todo el que se oponga al gobierno, el que trate de pensar por sí solo, va a ser reprimido. Okay. Aunque Junier logró obtener este asilo político, fue claro al dar su mensaje para los cubanos que se encuentran desesperados tratando de huir de la isla de Cuba. Bueno, si pienso con la cabeza, yo les diría que tratasen de hacer una migración segura, pero yo creo que sería un poco hipócrita de mi parte cuando yo tomé esta decisión tan grande y yo más que nadie también he vivido adentro y sé cómo funciona eso y las cosas las cuales te llevan a tomar esta decisión, ¿me entiendes? Por eso yo los entiendo más que nadie. Pero cuando uno tiene cuando uno tiene tiempo para pensar, le diría
que tratasen de tomar una migración segura. Pero al ver la desesperación y lo que uno vive adentro, yo no les puedo pedir que hagan eso realmente. Junier García nos ha dicho que por lo pronto se va a enfocar en aprender el inglés, se radicará en Georgia y espera también próximamente poder traer a su hija y a su madre, quienes viven en Cuba. La información desde Miami, Paola Serna para NTN 24. Gracias, Paola. Y la Fiscalía de Nueva York interpuso una demanda contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. La querella señala que ICE está aprovechando las audiencias contra migrantes irregulares para capturarlos a la salida de los tribunales. La Fiscalía indica que dicha práctica sería ilegal, pues las detenciones se estarían llevando a cabo sin una orden judicial. Por su parte, organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes piden a la justicia que suspendan los operativos fuera de los juzgados. El Fondo Monetario Internacional reconoció que Argentina enfrenta un difícil panorama económico rápidamente. Así lo aseguró el vocero del organismo, Jerry Rice, quien también aclaró que la relación del FMI con Argentina no está suspendida. La declaración llega luego de que el organismo decidiera no desembolsar 5.400 millones de dólares que hacen parte del acuerdo con el Estado argentino. El FMI indicó que el dinero no se consignaría hasta conocerse los resultados de las elecciones presidenciales del 27 de octubre. Ecuador inicia hoy el censo a migrantes venezolanos. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó que el proceso de registro es el paso previo para que cada ciudadano venezolano acceda a la visa humanitaria que es exigida para el tránsito legal por todo el territorio. El proceso estará dividido en dos partes, un registro por internet y otro presencial. Cada migrante debe acudir a oficinas de registro establecidas por el organismo de migración. Además, deberá proporcionar su nombre completo, lugar de nacimiento, edad, nivel de educación, huellas dactilares y lugar de residencia. El censo iniciará en ciudades como Quito, Guayaquil, Manta, Esmeraldas y Santo Domingo y tardará cerca de 6 meses. Los venezolanos que entraron de manera irregular deberán pagar una multa. Trabajadores del sistema judicial venezolano se concentran hoy en la dirección ejecutiva de la magistratura para denunciar que en el país no hay Estado de Derecho. Durante la denominada Marcha de las Togas, los abogados aseguraron que la justicia en Venezuela se consigue con dólares y con amigos dentro del madurismo. NTN 24 en el lugar de la noticia con Oliver Fernández. Oliver, adelante. Hola, buenas tardes, gracias por este contacto. La Marcha de las Togas, así ha sido denominada esta manifestación de abogados y jueces que marcharon hasta la dirección ejecutiva de la magistratura. Tuvimos la oportunidad de conversar con Ivette Lugo, ella es presidenta del Colegio de Abogados de Venezuela. Ha dicho que la justicia en este país es roja y verde. Por un lado, porque hay que tener amigos dentro del chavismo y por otro lado, porque hay que pagar en dólares para poder conseguir justicia. Veamos. A la gente, lamentablemente tenemos que decirlo, hay una justicia que es de color rojo y es color verde. Color verde por los dólares. Lo que se exige es dólares para poder administrar justicia en este país. Y nosotros no podemos seguirlo aceptando. Hay que darle, como dice nuestra Constitución, la justicia es gratuita. Y todos nosotros como parte integrante del sistema de justicia, como abogados en ejercicio, tenemos que exigir en este momento que el Poder Judicial tenga que reestructurarse para tener jueces que funcionen, que los trabajadores tribunalicios tengan un salario digno. Por eso es que levantamos nuestra voz con el Sindicato de Trabajadores Tribunalicios, los abogados en ejercicio, exfiscales, fiscales, defensores públicos, todo el sistema de justicia, porque es necesario decirle al país, decirle que nosotros no estamos conformes con lo que está pasando. Los jueces y abogados también han denunciado que la justicia en Venezuela se ha construido en los últimos 20 años para perseguir a la disidencia. El sistema de justicia está operando para tratar de quitar la competencia de la Asamblea Nacional, para perseguir a aquellos que actúan a nombre de los ciudadanos, para procurar entonces que mellen la confianza del pueblo venezolano y para atacar la inmunidad parlamentaria. Ahí es que se constituye la justicia venezolana, en la persecución, y no atiende el tema de la seguridad, y eso genera pobreza. Y es que la orden de un juez en Venezuela no vale nada. Muchos de los presos políticos tienen orden de excarcelación y los cuerpos de seguridad del Estado se han negado a cumplirla. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Hasta luego, Oliver. Y en Maryland, Estados Unidos, una antigua mansión fue transportada en una barca.
La histórica estructura fue enviada a un nuevo lugar tras haber estado en el mismo sitio durante más de 250 años. El motivo de su reubicación fue debido a que el nuevo propietario quiso ubicarla en un terreno frente al mar. La vivienda de ladrillos rojos de 400 toneladas fue construida en 1760. Viajó 80 kilómetros por tierra y mar hasta llegar a Queenstown. Se estima que la mudanza costó cerca de $1 millón. Hacemos una nueva pausa en esta emisión de noticias y... Tragedia en Indonesia. Al menos 20 personas murieron tras el terremoto de magnitud 6.5 que azotó las Islas Molucas en el este del país. Las víctimas perdieron la vida por la caída de escombros. Múltiples estructuras sufrieron daños considerables. Las autoridades informaron que el número de fallecidos podría aumentar significativamente en las próximas horas. Equipos de emergencia trabajan en la remoción de escombros. Más de 100 personas resultaron heridas, mientras que cerca de 2.000 residentes han sido evacuados. También un sismo de magnitud 5.7 sacudió Estambul, la ciudad más grande de Turquía. Cientos de personas evacuaron las estructuras en las que permanecían tras el fuerte movimiento telúrico. El alcalde de la ciudad informó que hasta el momento no habían reportes sobre víctimas mortales. Emergencia en el norte de Francia. Un incendio consumió parte de una planta química en la ciudad de Rouen. Al menos 200 bomberos ayudaron a sofocar las llamas. Las autoridades advirtieron sobre la fuga de líquidos contaminantes que afectarían el río Sena. El incendio no dejó víctimas, pero el gobierno local pidió a los habitantes de la zona permanecer en sus casas y se ha ordenado el cierre de las instituciones educativas. El expresidente de Francia, Jacques Chirac, figura del no a la guerra de Estados Unidos contra Irak en el año 2003, falleció hoy a los 86 años. El exmandatario fue una figura fundamental para la derecha francesa y un apasionado defensor de la Unión Europea. El expresidente francés Jacques Chirac falleció el jueves por la mañana a los 86 años. Chirac dirigió a su país entre 1995 y 2007. Y anteriormente fue alcalde de París y primer ministro. Fue una figura fundamental para la derecha francesa, con sus éxitos políticos y sus sonoros fracasos ante los que demostró tener la habilidad de sobrevivir políticamente. Dentro y fuera de Francia, el exmandatario será recordado por su firme oposición a la guerra de Irak de 2003, el reconocimiento de la responsabilidad francesa en los crímenes nazis o sus advertencias ante el cambio climático. También fue el primer presidente de la Quinta República Francesa condenado por un escándalo de puestos de trabajo ficticios cuando era alcalde de París. Chirac estaba enfermo y no aparecía en público desde hace varios años. Personalidades políticas en Francia han reaccionado ante la muerte de Jacques Chirac. Recordaron su legado y enviaron condolencias a la familia del exmandatario. Jacques Chirac ha fallecido. Envío a su esposa Bernadette Chirac, a su hija Claude y a sus familiares mi respeto y afecto. Los franceses, sean cuales sean sus convicciones, han perdido hoy a un político, pero también a un amigo. A pesar de todas las diferencias que uno podría tener con Jacques Chirac, él era muy querido por los territorios de ultramar y era el presidente capaz de oponerse a la locura de la guerra en Irak, manteniendo la tradicional posición francesa de equilibrio y diplomacia. Australia legaliza el aborto. El Parlamento local de Nueva Gales del Sur, el estado más poblado, aprobó un proyecto de ley para despenalizar la interrupción del embarazo, convirtiéndose en la última entidad del territorio en hacerlo. Tras varias semanas de protestas, la Cámara Baja dio vía libre a la normativa con 26 votos a favor y 14 en contra. La medida permite el aborto hasta las 22 semanas de embarazo e incluso más tarde si dos médicos están de acuerdo. El procedimiento debe ser practicado por un profesional. Bueno, así finalizamos este informativo en NTN24, el canal de las Américas. Recuerde consultar todas las noticias en nuestro sitio web ntn24.com. Feliz tarde.